Gentecita, este año para mí ha sido un año lleno de retos, aprendizajes, momentos inolvidables, pero también he descubierto fuerzas en mí que no sabía que tenía. He llorado, he reído y he aprendido muchísimas cosas. Sí, ha pasado un año desde que me fui de Cuba y quería hacer este videito especial, aunque mi canal no sea sobre eso, para tener guardado este recuerdo para siempre aquí en Artmili. Pero primero, hola gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por aquí, me presento, mi nombre es Mili y este canal trata de manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Este es un video completamente diferente a lo que suelo subir por aquí, pero es un día muy especial porque hoy 15 de noviembre se cumple un año desde que salí de mi país de origen. Y en este video quiero expresar todo lo que pasé, todo lo que viví en este año, que han sido muchas cosas. El primer país que me acogió fue España. Yo fui a España por una visa de estudios y estuve un año entero haciendo trámites en mi país para lograr ese visado. España, no tengo palabras para expresar la grandeza de ese país, todo lo que me ofreció. Así mi retrato. ¿Dónde? Ah, vale. Sin creérmelo. Mira para allá, muy tuso. Parece Yuma ya. Sí. Qué lindo está todo. Qué bonito, qué rico huele, qué. Yo, hoy por hoy, me arrepiento de haberme ido tan pronto, de no haber podido conocer más, porque en principio yo fui a España y quería conocer Francia, quería visitar París, que desde muy pequeñita fue mi sueño conocer ese bello país. Pero bueno, en ese entonces no se logró, pero estoy segura que en un futuro lo voy a poder lograr porque para ello estoy trabajando. El sueño más grande que he tenido ha sido pues reunir a mi familia, porque la familia para mí lo es todo. Quería a ese país, España, como el país donde estuviésemos todos juntos. Porque yo siento, al ser cubana, que es muy similar a mi país. O sea, es lo que Cuba no fue nunca y siento que es el país perfecto para los cubanos. Para mí es un país maravilloso. Ese país me recibió con muchísimo amor. Todas las personas que conocí fueron muy amables conmigo, las tengo aquí guardadas en el corazón y obviamente cuando regrese, Jimmy, te tengo que conocer. Los lugares que visité, todos me encantaron, o sea, todos. Mi lugar favorito en España era el Chino. Yo iba al Chino y ahí yo me hipnotizaba con todas las cosas que había de arte, los materiales, había todo lo que querías encontrar en el Chino. Yo realmente extraño muchísimo el chino. También quiero expresar mi agradecimiento con estas influencers cubanas, youtubers como Dina, Gretel y Anita Mateu, que ellas me ayudaron muchísimo en esto de mi emprendimiento. Allá por primera vez yo pude hacer crecer mi trabajo, pude hacer envíos internacionales, que era algo que llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer, dar a conocer mi emprendimiento, porque esto es lo que amo hacer. Y ellas fueron niñas muy amables conmigo. Realmente, si no fuera por ellas, quizás mi emprendimiento no hubiese crecido a este punto. También conocí a Glenda y es una niña maravillosa, me cae súper bien. Espero algún día, bueno, hacer más cositas juntas. Y en general, en este país, yo conocí un mundo nuevo, un mundo completamente diferente al que yo creía que existía. Yo aquí me di cuenta de lo que quería en mi futuro, de lo que quería para mi vida, para la vida de mis seres queridos. Conocer España me abrió los ojos muchísimo. La Navidad, o sea, la Navidad en España fue bella, fue algo de ensueño. Conocí por primera vez lo que eran esas decoraciones hermosas, lo que era ese frío horrible. Fue tan poquito el tiempo, fueron 6 meses nada más, 6 meses de, no fue felicidad completa y ahora voy a explicarles, pero 6 meses de aprendizaje, de conocer un mundo nuevo y de saber o de empezar a imaginarme lo que quería para mi futuro. La parte negativa de este país es que al yo ir de estudiante fue imposible para mí conseguir trabajo, o sea, fue imposible.
imposible, y sin trabajo tú no puedes vivir en un país, en ningún país tú puedes vivir sin trabajar. Eso era algo que me chocaba muchísimo, que empezó mi estrés, un estrés muy grande por ahí, porque yo sí trabajaba la cerámica fría, pero esto no me alcanzaba para vivir, no me alcanzaba para pagar una escuela, para pagar comida, renta, no podía. Recién estaba empezando mi emprendimiento en España y otra de las cosas que me chocaba muchísimo, muchísimo era el extrañar demasiado a mi familia. Y yo sabía que esto iba a pasar, yo lo sabía, pero tenía una ligera esperanza de que al año o a los 2 años me pudiera reencontrar con ellos, cosa que no pudo pasar por la misma situación migratoria. O sea, si yo no tenía un permiso de trabajo, si yo no podía optar por mis residencias de algún modo, pues iba a ser muy difícil. Podía ser de 3 a 5 años para reunirme con mi familia, cosa que a mí me tenía desesperada. Vaya, me reventaba por dentro saber que de 3 a 5 años yo no iba a ver ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mi padre, ni a mis sobrinas. No podía, o sea, era una cosa que no podía. De verdad que no era fuerte como para aguantar eso. Sentía que no lo era. Me fui al terminar mis estudios, terminé la escuela a los 6 meses y pues me fui de España. Sí me desesperé, sí me fui antes de lo planificado porque quería hacer mi vida en España. Ay, qué nervios, Dios mío, mírame a mí ahí. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer, mira la vida, mamá, ya. España me robó el corazón. Espero pronto volver a ir, conocerla mejor y agradecerle bien todo lo que me ofreció. Y hoy por hoy estoy en México. Estoy viviendo ahora en México. Llevo aquí 6 meses. O sea, ya pasó el año fuera de Cuba porque fueron 6 meses en España y ya llevo 6 meses aquí. Y sí, qué casualidad que hace un mes cumplimos un año aquí en YouTube. Y es porque yo comencé YouTube unos días antes de irme de Cuba. Han pasado 6 meses y sin embargo aquí no, este país todavía no lo he conocido como puedo conocer España, pero es que lastimosamente aquí sí pasé situaciones y estoy pasando situaciones un poquito complicadas, muy similares a las de mi país. Y esto es importante para mí expresárselos a ustedes, para los cubanos. Evidentemente, eso pasa en todos los países. Todavía no he podido conocer el turismo de México, estas cosas bellas que he visto en las redes sociales, no lo he podido conocer. He probado la comida y me encanta. La comida mexicana es muy, muy, muy deliciosa. Para el que la sabe hacer, es deliciosa. Es una comida con muchísimo sabor. El picante a mí me encanta, así que sí, he disfrutado mucho esta comida. La cultura es muy bonita. Pasé el Día de Muertos aquí en México y me encantó. Es muy lindo. Todas las decoraciones, es Coco, es la película Coco tal cual. Y me encanta. Aquí estoy con mi mamá y esto es algo que valoro tanto porque volver a darle un abrazo a mi madre, volver a dormir con mi madre, oler su esencia, es lo más grande del mundo. Para mí es el ser más importante en la tierra y tener estos momentos es lo único que me da mucha fuerza para seguir adelante, para decir que mi decisión fue la correcta el haber venido porque estoy con mi madre, la persona que más amo en el mundo. Aquí quiero hacer algunas cosas que no he podido hacer ni en Cuba ni en España, como por ejemplo quiero ver a los pandas en el zoológico de Chapultepec. No sé si siguen habiendo pandas, si alguien sabe, porfa me lo dicen en comentarios, porque es que yo soy, bueno, deben saberlo, soy amante a ellos y quisiera conocerlos aquí, ya que estoy en México y he visto videitos de que aquí, en ese zoológico, hay pandas. Aquí pude ir al cine porque nunca había ido a un cine y aquí fui al estreno de la película Intensamente. Me encantó la experiencia, fue bastante similar a lo que imaginaba. La película me encantó. No podía dejar de sonreír y hasta solté algunas lagrimitas. Definitivamente fue una experiencia inolvidable. Y ya al cumplir un año fuera de mi país, sí la extraño. Extraño mucho, mucho, mucho a Cuba. Extraño a mi país, extraño mi cuadra, extraño a todas las personitas que cada día cuando me levantaba las veía. Extraño ir a comprar el pan. Es muy, muy duro. Emigrar es muy difícil porque es un país donde tú creciste, donde has conocido todo en tu vida, porque en mis 25 años todo lo conocí estando en Cuba. Solamente llevo un año fuera de Cuba y es como si hubiese vuelto a nacer porque hay muchísimas cosas por conocer en el mundo fuera de tu país de origen. A pesar de todo lo que pasamos allá, sí se extraña porque es tu tierra, son tus raíces y se extraña muchísimo.
Yo daría lo que fuera por ahora mismo, ir a Cuba, abrazar a todas esas personas que extraño, volver a dormir en mi cama, o sea, yo daría lo que fuera por poder hacer eso, aunque sea un minutito. Y bueno, yo quería hacer este videito y tenerlo ahí, un recuerdo muy especial para mí, saber que en mi canal tengo el video de cuando cumplí mi primer año fuera de Cuba. Y si hay algo que quiero transmitirles con este video, es que aunque la vida nos lleve lejos, lo importante es mantenernos conectados a nuestras raíces, con nuestra gente, con nuestros sueños. Y que no importa cuán difícil les parezca este camino de emigrar, tú sigue avanzando, que en un futuro vas a ver los resultados. Yo sigo soñando con ese momento en el que toda mi familia esté unida y estoy trabajando mucho para que ese día llegue. Y bueno, gentecita, gracias por ver este videito si llegaste hasta aquí. Para mí es muy importante dar a conocer un poquito mi historia, aunque mi canal no tiene nada que ver con esto, pues para mí es importante porque es mi historia, porque es mi vida y quería transmitirles todo lo que viví durante este año. Y espero que sigamos soñando, creando todos juntos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Bye.